nos amenaza, nada queda por perder. Buscas fuerzas que no alcanzan, vuelves a nacer. Sientes energía intensa que te hace creer. Eres la mujer que quieres, no vas a perder. ¡Señora! 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 ¡Por favor, ábranos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo pido, por favor! ¡Por favor, ábranos! ¡Ábranos! ¡Eso! ¡Entra! ¿Qué fue? ¡Los tienen secuestrados! ¡Los tienen secuestrados! ¿Secuestrados? Sí. Son unos tipos con armas y nos quieren hacer daño. Sí, no puede ser por los escoltas de mi mamá. Sí, y tienen armas y nos quieren hacer daño. Vamos a llamar a la policía. ¡No! Aquí. Escóndanse aquí. Apréndaselo. Calle 122, 6025. ¿Ya se lo aprendió? ¿Y usted qué va a hacer? Silencio. Así escuchen. Pase lo que pase, no vayan a salir. Calle 122, número 6025. Por favor, vengan rápido, se lo suplico. ¡Señora, abra! ¡Señora, abra! ¡Señora, abra! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡La suelta! Deja metida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡No está la tarjeta! La periodista sacó la tarjeta y no la esculqué, güey. Pero no teníamos tiempo de hallar. Yo sé que no teníamos tiempo, güey. Bustos, hubo un asesinato en el parqueadero del centro de convenciones. Exacto. Susana Vega, la periodista y el camarógrafo. Yo quería preguntarle si usted ya tenía asignado a alguien para el levantamiento. ¿No? Muy bien, entonces ponga a alguien de nuestra confianza. Yo ahorita paso a su oficina y le explico. Díaz, se mueve por la zona industrial. Calle 10 hacia el occidente. Hay una tendencia en Twitter sobre la libertad de prensa. Llega casi a los 100.000 tweets. Rojas, mi capitán está en peligro y usted se pone a hablar bobadas. Concéntrese. Teniente, tiene que ver esto, es importante. Teniente, tiene que ver esto, es importante de verdad. A ver. En un incidente del que las autoridades aún no han dado detalle, nuestra amiga y colega, la periodista Susana Vega, fue encontrada muerta en el interior de este parqueadero en el centro de la ciudad. Rojas, la mataron. La mataron. Yo se lo advertí y le dije que no hiciera nada sola, que Vargas es un hombre peligroso. ¿Eso es todo, fiscal? Sí, Vargas. ¿Está seguro? ¿Buscaron en todas partes? Los técnicos forenses delimitaron toda el área de los hechos dentro del parqueadero y no encontraron nada. Peinaron milímetro a milímetro, no encontraron tarjetas de memoria ni cintas de video, absolutamente nada.
¿Buscaron bien en el cuerpo de Susana? Sí, Vargas. Yo estoy seguro que ellos estaban grabando, así que esa memoria tiene que estar en alguna parte. No se preocupe, si nosotros no logramos encontrarla, nadie más va a dar con ella. Muy bien. Eso es lo más mediocre que he oído en la vida, fiscal. ¿Está seguro que borraron los registros del parqueadero también? Eliminamos todos los registros del último año, Vargas. Muy bien. Algo bien hecho, fiscal. Lo felicito. Amalia, contesta, por el amor de Dios, contesta. ¡Avance! Vamos, vamos, vamos. ¡General, mi capitán! Jorge, tira a los niños. ¿Cómo están? No sé, solo sé que están con él. Creo que están bien. Están bien, están bien. ¿Cómo pudieron escapar? Solamente tus hijos son capaces de hacer eso. ¿Cómo así? ¿Usted no sabía que habían escapado? Entonces, ¿por qué está aquí? Tú haces lo que sea por defender a tus hijos. Yo también. El guapo está aquí en Colombia, Álvaro. ¿Sabes o supones? Lo supongo, pero estoy prácticamente segura. Si me hubiera querido matar, lo hubiera podido hacer. En francotiradores, una bomba en el camino. Él sabía que yo estaba sola. Él me quería a mí. Él envió a sus hombres para llevarme a mí. Me quiere viva. Igual te puedes subir en un carro, te sube a un avión, te lleva a México, donde sea que esté. No, yo sé que está aquí. Yo sé que está aquí. Está comandando todo desde aquí. Y lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Entonces ella agarró el arma y cogió a dispararle tipo bum, 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 bum. O sea, lo hizo como muchas veces. Y entonces después ella cogió y nos salvó, ¿cierto, Mariela? Sí, así fue. Sí, yo creo que ella es como una agente secreta como mi mamá. No, mejor una heroína. Señora Mariela, de verdad, muchas gracias por lo que hizo por mis hijos. Usted es una mujer muy valiente. La verdad es que fue con mucho gusto. ¿Estás bien? Sí, señora, estamos bien. Con tu brazo. Usted debe ser Mariela. Sí, yo soy. Yo no tengo cómo agradecerle. Lo que hizo, de verdad, no tengo cómo pagarle. Gracias. No tiene que agradecerme nada. Gracias. Doctor, dígame qué tiene. Es una fractura leve. En un par de semanas va a estar bien. Es un niño muy fuerte. Valiente. Ven, Amalia, ven acá. Siga, doctor. Jorge, perdón, yo no sé, esto no debió pasar. Tal vez tienes razón, soy una mala mamá. Escúchame. Soy una mala mamá. Escúchame. Necesitamos solucionar esto. Bueno, estoy muy preocupado por la seguridad de todos.
Yo también. Y creo que tengo una solución. Es una solución difícil para todos, pero creo que es lo mejor.